Hola a todos. Espero que estén teniendo un gran día. Mi nombre es Glenn Deason y hoy me acompaña mi querido amigo Pepe Escobar, quien es periodista y analista geopolítico. Es bueno verte de nuevo. Encantado de verte, Glenn. Un gran placer. No nos hemos visto en persona en un tiempo, ¿verdad? No. Bueno, realmente quería hablar contigo hoy. Sé que estás viajando mucho por todos lados, así que me alegra haber podido encontrarte entre tus viajes. Ambos compartimos un interés en la integración euroasiática y especialmente en los BRICS como una institución clave para facilitar este gran cambio hacia una arquitectura económica internacional multipolar. Esta es, por supuesto, la asociación inicialmente entre Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica, pero ahora, por supuesto, con nuevos estados y socios. Dado que te centras mucho en los BRICS, ¿cómo explicarías brevemente qué es y su propósito, pero también por qué su desarrollo realmente se ha intensificado y ha ganado tanto impulso en los últimos años? Sí, me gustaría hacer una breve introducción, Glenn, antes de que lleguemos a BRICS. Este último mes y medio, he escuchado muchas interpretaciones contradictorias sobre lo que está haciendo BRICS y hacia dónde planean ir. Y especialmente este año, porque bajo la presidencia brasileña, la cantidad de trabajo que van a realizar en comparación con lo que hicieron los rusos el año pasado es mínima. Como sabes, la cumbre de BRICS será a principios de julio en Río. Tuvieron su primera reunión hace unos días, a finales de febrero, así que van a tener marzo, abril, mayo y junio, solo 4 reuniones con todos ellos en la mesa. Los grupos de trabajo y el Consejo Empresarial de los BRICS no son suficientes para organizar una cumbre anual adecuada de los BRICS como lo hicieron los rusos el año pasado en Kazán. Pasé casi la mitad del año en Rusia el año pasado, siguiendo de cerca los preparativos para las cumbres, y fue una cantidad increíble de trabajo, ¿sabes? Así que los rusos probablemente trabajaron durante 3 años, sabiendo que los brasileños lo retomarían después. Entonces no sería exactamente muy profesional, por decirlo menos. Tengo profundas reservas sobre la forma en que el Ministerio de Relaciones Exteriores de Brasil considera a los BRICS. Algunas de mis mejores fuentes confirman que hay un lobby anti-BRICS dentro del Ministerio de Relaciones Exteriores de Brasil y el Ministerio de Finanzas en Brasil. Y por supuesto, digamos que las élites gobernantes en Brasil, el viejo dinero, digamos las 50, 70 familias de viejo dinero, más el nuevo dinero. No son exactamente pro-BRICS, son pro-Estados Unidos, atlanticistas, buscando ganancias fáciles. No tienen ninguna idea estratégica de lo que BRICS planea hacer. Así que este año para BRICS no va a ser exactamente un avance en comparación con el año pasado. La cumbre en Kazán, que como sabes muy bien fue un avance enorme cuando llamaron a 13 nuevos socios, tuvo a todos sentados en la mesa y tuvo la reunión en Kazán con Putin presidiendo. Prácticamente todos los que importan en el sur global estaban sentados en esa mesa redonda. Fue inmensamente impresionante. Así que este año va a ser muy complicado y me pregunto qué pueden lograr en la mitad del año antes de la cumbre en Río a principios de julio. Y otra cosa que probablemente sabes muy bien. Para China el elemento más importante no es exactamente BRICS. Es la nueva ruta de la seda, BRI, que conceptualizaron en 2013 y que básicamente es su marco geopolítico y geoeconómico general para expandir el comercio chino por todo el planeta. Y ahora, en términos de las relaciones entre China y Rusia, esto es algo que es muy difícil de discutir aquí en Moscú. Escuché de algunos académicos rusos que, sí, no sabemos tanto sobre China como deberíamos, y las interacciones a nivel intelectual son relativamente limitadas. Y los chinos, por otro lado, que es algo que estaba discutiendo en Líbano el pasado fin de semana con un académico chino, exactamente. Es una especie de dicotomía.
It's a sort of dichotomy. They are not exactly happy. No están exactamente contentos, por decirlo diplomáticamente, con la guerra en Ucrania, porque eso devaluó el principal destino de la BRI, que es el mercado europeo. Europa, como todos sabemos, está en quiebra en este momento. Solo encuentran dinero que no tienen para comprar inimaginablemente más armas para Ucrania, como mencionó hace unos días el ministro de Relaciones Exteriores de Hungría, Péter Szijjártó. Pero en términos de la alianza comercial entre China y Europa, eso es muy inestable, por decirlo menos. Al mismo tiempo, los chinos están aprendiendo todas las lecciones que pueden aprender del éxito de la SMO y del hecho de que Rusia se enfrentó y desafió a todo el occidente colectivo y a China. Rusia infligió una derrota estratégica a Europa y no al revés. Los chinos están aprendiendo todo lo que pueden sobre eso. Así que son sentimientos encontrados, ¿ves? Me pregunto cómo se traducirá todo eso en conversaciones sobre el terreno y en la mesa entre los principales miembros de los BRICS en los próximos 4 meses, lo cual es absolutamente nada, ¿verdad? Pero una de las cosas que ha ganado, supongo, impulso, un gran avance, supongo, sería el miembro más reciente, que es Indonesia. Para mí, esto no se aprecia lo suficiente últimamente. Para muchos, al menos en Europa, Indonesia es solo otro país en Asia. Pero esto es realmente un gigante. Son más de 280 millones de personas en una economía en ascenso, estratégicamente posicionada en términos de corredores marítimos internacionales, rica en recursos. ¿Cómo interpretas este cambio repentino y muy grande en los BRICS que está incorporando a Indonesia? Oh sí, Glenn. Tocaste un punto absolutamente clave. Bueno, vivo en el sudeste asiático, parte de mi vida. Me mudé a Asia hace 31 años. Mis bases solían ser Bangkok y Hong Kong, pero trabajé mucho en Indonesia. Especialmente, ya sabes, vi el golpe de Suharto frente a mí, por ejemplo. Así que seguí toda la Indonesia post-Suharto. Fui allí mucho, especialmente en los años 90 y 2000. Y es la potencia de la ASEAN. Absolutamente ninguna duda al respecto. Y una de las grandes potencias del siglo XXI. Nadie, prácticamente nadie en Occidente, aparte de académicos como tú, Glenn, entiende eso. Absolutamente correcto. Y obviamente Rusia y China sí lo entienden. Por supuesto, ambos presionaron fuertemente para que Indonesia viniera directamente a la mesa, ni siquiera como socio, como por ejemplo Malasia y Vietnam, o los dos asiáticos centrales, Kazajistán y Uzbekistán. Presionaron para que Indonesia discutiera de inmediato los temas más importantes y urgentes respecto a los BRICS. Decisión absolutamente correcta. Los problemas que podrían tener en el mar de China Meridional, China e Indonesia, se resolvieron hace años. Y Rusia está invirtiendo fuertemente en su poder blando en las relaciones con Indonesia, como parte de la ofensiva rusa en la ASEAN. Pongámoslo como una ofensiva de poder blando y también una ofensiva de inversión. No es por accidente que Putin el año pasado, en todos esos foros, siempre decía que las dos áreas más importantes de desarrollo por delante de nosotros son África y el sudeste asiático. Simplemente se refería a Indonesia, Malasia, Tailandia y Vietnam, que ahora están prácticamente dentro de los BRICS, ¿verdad? Así que, obviamente en Occidente, nadie lo entiende. Pero Indonesia en su conjunto ofrecerá, diría yo, un equilibrio del sudeste asiático y del este asiático dentro de los BRICS. Eso es esencial, incluidas las relaciones con las monarquías del Golfo Pérsico, que ahora también son BRICS. Arabia Saudita, como todos sabemos, está indecisa. Lo es y no lo es. Y si le preguntas a los saudíes, todos salen con, por supuesto, nuestra relación con América, bla, bla, bla. Pero a largo plazo, Arabia Saudita está en los BRICS. A corto plazo, no exactamente. Y obviamente los EAAs, que están inversiones en todas partes, ven a Indonesia como una de ellas.
Sí, bueno, supongo que mencionaste un posible revés brasileño para los BRICS. Sin embargo, hay que añadir que los BRICS no están centralizados en la misma medida que muchas personas imaginan, como la Unión Europea, por ejemplo. Y esta es también parte de la atracción de los BRICS, que principalmente facilita estas alternativas en lugar de forzar la centralización. Y también tiene estas otras ramas, como dijiste. Intenta armonizar diferentes iniciativas. Así que tienes la iniciativa de la Franja y la Ruta de China, los rusos iraníes y los indios, con esta iniciativa de Corredor Internacional Norte-Sur, la Organización de Cooperación de Shanghái haciendo su parte. En general, es una red muy descentralizada para organizar toda esta nueva cooperación tecnológica e industrial, todos estos nuevos corredores de transporte que están surgiendo, y por supuesto, toda la cooperación financiera con bancos y el uso de monedas nacionales. Por eso me sorprendió un poco el comentario de Trump, de que argumentó que iba a imponer aranceles a cualquiera que intentara evitar el uso del dólar. Y por esta razón, declaró que los BRICS habían terminado. Supongo, ¿anunció el funeral un poco demasiado pronto? Exactamente. Dijo que BRICS está muerto, con todas las palabras. Bueno, Glenn, eso demuestra que Trump y las personas que nombró para estar a su alrededor no tienen ni idea sobre BRICS. Esto es algo que viene desde hace años. Cuando estaba en Washington hace años y mencioné BRICS, todos estaban como, ¿qué? ¿Club? ¿Qué es esto? Y esto no ha cambiado ni siquiera después de Kazán el pasado octubre. Nunca ves una discusión seria sobre BRICS en los think tanks estadounidenses. Y recibo un montón de basura en mi bandeja de entrada todo el tiempo. Todavía no tienen idea de qué trata BRICS. Y obviamente, Trump siempre viene con una formulación bombástica que monopoliza el ciclo de noticias durante 24 horas, 48 horas, etc. Ha estado volviendo a BRICS está asustado, BRICS está muerto, etc., sin pensar en las consecuencias de imponer aranceles del 150% a todos los países BRICS. La repercusión para la economía estadounidense será más que masiva. Y el hecho es que la mayoría de los BRICS en la esfera euroasiática ya no se preocupan por Estados Unidos. No lo necesitan. Están comerciando entre ellos. Cada vez más están comerciando entre ellos utilizando sus monedas. La clave para los BRICS no es el dinero. Una vez más que repetir esto una y otra vez. No es una moneda de los BRICS. Se trata de implementar nuevos sistemas de pago alternativos, que es lo que hacen en lo que llamé el año pasado el laboratorio de los BRICS. Están probando modelos todo el tiempo. Antes de viajar estas 2 últimas semanas, tuve una reunión aquí con uno de los miembros del Consejo Empresarial de los BRICS. Dijeron, mira, estamos probando todo, y cuando tengamos suficientes pruebas de cada modelo, volveremos a los líderes y diremos, mira, probamos todo eso. Tal vez deberíamos implementar uno de estos modelos para todos nosotros. Así que los BRICS son un laboratorio sin parar, de hecho. Y eso es fantástico. Y se basa en el comercio mutuo con monedas mutuas y el comercio múltiple con monedas múltiples. Pero eso es todo. Y por supuesto, eludir el dólar de una manera muy sutil, que es algo que los rusos y los chinos ya están haciendo. El 90% de su comercio ahora está eludiendo el dólar, sin anunciar que lo están haciendo. Así que la estrategia de los BRICS no es confrontacional, lo cual es muy importante. Lavrov sigue diciendo esto todo el tiempo. Hay un problema sobre el que me gustaría conocer tu opinión. De hecho, los BRICS deberían estar más organizados como una organización multilateral, con una secretaría y reglas más vinculantes. Por el momento es como un club suelto. Lavrov, la última vez que hablamos de esto con un pequeño grupo de nosotros, dijo que prefiere que sea así. Creo que después de Kazán, no, tiene que estar más organizado. No regimentado, pero más organizado. Porque lo que tienen por delante es literalmente una guerra de Trump 2.0 contra los BRICS, con algunos de ellos en la línea de fuego directa, como Sudáfrica y Brasil, por ejemplo. Habrá presiones sobre Turquía para que no se acerque a los BRICS,
Habrá presiones sobre Indonesia, por supuesto, y presiones sobre Uzbekistán y Kazajistán, sin duda. Los BRICS tienen que ser más sólidos como organización multilateral. Me gustaría escuchar tu opinión, de hecho. Bueno, veo los beneficios de imponer una estructura un poco más estricta, pero una atracción clave para muchos de los Estados miembros, al menos según mis conversaciones, ha sido que es la estructura flexible la que lo hace más atractivo, que no se impone en la misma medida. Y también el hecho de que tiene un formato multilateral, por lo que no vamos a usar solo esta moneda, este sistema de pago. El hecho de que haya alternativas, y creo que esto también es algo bastante necesario para un sistema multipolar, porque si todo fuera, ya sabes, aquí está el nuevo, por ejemplo, único sistema de pago chino, todos tienen que usar este. Creo que muchos se sentirían un poco atrapados. Exactamente. De hecho, en algunas conversaciones que tuve cuando me reuní con el ex embajador de India en Rusia, él siempre hace este punto también, que India se opondría a una moneda común con los BRICS, simplemente porque China es tan grande que los BRICS se organizarían mucho alrededor de China, demasiado centrados en China. Y esto socava todo el principio de los BRICS, de facilitar la multipolaridad. Creo que aquí es donde a menudo proviene la fortaleza, de tener una estructura un poco más flexible. Pero por supuesto, no estoy desestimando el punto que estás haciendo, que al estar bajo ataque también crea cierta presión para establecer estructuras más fijas. Pero esta es también la razón por la que creo que la crítica o incluso el ataque de Estados Unidos a los BRICS es un error, porque incluso amenazar con usar sanciones contra los países BRICS para evitar que comercien en sus propias monedas, todo lo que está haciendo es descuidar lo que son los BRICS. Esto es lo que son los BRICS. Hay una falta de confianza en el sistema económico centrado en Estados Unidos, porque Estados Unidos están en un declive relativo. Cuando está en un declive relativo, utilizará su control sobre estos instrumentos económicos clave, como la moneda, de manera más coercitiva para castigar a otros países que no sigan el dictado de Estados Unidos. Así que solo se volverán más agresivos a medida que estén en declive relativo. Y por eso hay una gran demanda de los BRICS, precisamente porque la gente ya no confía en el sistema de Estados Unidos, simplemente porque se está convirtiendo en una herramienta para la política de grandes potencias. Y esto siempre ha sido de sentido común, como también he estado escribiendo durante las últimas décadas. Cuando un hegemón está en declive, ya no va a tener el mismo sistema económico liberal y abierto, porque entonces su objetivo principal será prevenir el ascenso de rivales. Y por eso, desde el acceso libre en sus corredores de transporte, el acceso a sus tecnologías e industrias, el acceso a sus bancos, sus monedas, todo se convertirá en un arma para prevenir el ascenso de rivales. Por eso ahora se ve el robo de las reservas nacionales rusas, o los esfuerzos por destruir o inhibir el ascenso tecnológico de China. Así que, a medida que disminuye la confianza en el sistema de Estados Unidos, por eso la gente está huyendo hacia los BRICS. Creo que es un enfoque muy tonto por parte de Trump, amenazar a los BRICS para que no creen alternativas, porque esto solo demuestra que las necesitan. También creo que lo necesitamos más ahora que nunca, ya que el sistema hegemónico ha terminado. Y podría ser realmente beneficioso. Creo que pensamos demasiado en Occidente en términos de política de bloques, ellos contra nosotros. Pero ten en cuenta que BRICS, cuando incorpora oponentes, ya sea Egipto, Etiopía, los Emiratos Árabes Unidos e Irán, el objetivo es tratar de armonizar algunas de las diferencias, utilizar la conectividad económica para resolver diferencias políticas. Así que, en mi opinión, el objetivo principal para Estados Unidos y Rusia debería ser asegurar que BRICS no sea antiamericano y que América no sea anti-BRICS, porque debería ser posible reducir la dependencia de Estados Unidos. En otras palabras, que BRICS sea antihegemónico sin ser antiamericano.
Y sí, debería haber una posibilidad de armonizar intereses. Entonces, Estados Unidos puede ser, ya sabes, uno entre varios grandes poderes. No tiene que ser derrotado. Pero cuando se posiciona como un oponente directo de los BRICS, tratando de destruir esto, entonces se creará más un formato de suma cero. Y creo que esto es un gran error. De hecho, cuando me reuní con Putin en noviembre, incluso le hice esta pregunta. Recuerdo muy claramente, como ya sabes, es posible que ya sabes, y esta cooperación sean por supuesto antihegemónicos. Esto sería algo positivo a medida que la unipolaridad llega a su fin, pero sin ser antiestadounidenses, ¿y cómo diferenciarías entre los dos? Pero creo que hay un desafío clave, y esto es lo que deberíamos estar discutiendo, porque los estadounidenses reconocen que la unipolaridad ha terminado. Entonces, ¿por qué intentar sabotear algunas de las instituciones clave que están sentando las bases para un sistema multipolar? Creo que lo que los estadounidenses arriesgan es que este sistema multipolar surja bajo los auspicios de los BRICS. Podría volverse antiestadounidense porque están siendo atacados por Estados Unidos. Y esto es muy innecesario. Creo que el objetivo principal de los BRICS y la multipolaridad debería ser buscar un enfoque menos de suma cero en la economía y la seguridad. Y en cambio, encontrar algunas, ¿sabes? Los chinos siempre señalan soluciones de ganar-ganar. Pero creo que estamos un poco atrapados en esta política de bloques en Occidente. Y como mencionaste, creo que por eso tampoco queremos informar sobre los BRICS en los medios occidentales, porque estamos atrapados en narrativas. Siempre tenemos que ser presentados como fuertes y unidos, incluso cuando la OTAN se está fragmentando. Nuestros oponentes, los rusos y los chinos, siempre tienen que ser presentados como desconfiando el uno del otro. Wow. Y todo es un matrimonio de conveniencia. Así que estamos viviendo en este universo alternativo. Y como resultado, cuando hay estos grandes desarrollos en los BRICS, ¿qué hacen nuestros medios? No hay una buena narrativa. Así que simplemente decimos, bueno, no es relevante. No vamos a legitimarlo. No vamos a crear impulso. Así que simplemente no lo mencionamos. Pretendemos que no existe. Y este control de la narrativa es una forma de construir una nueva realidad. Pero creo que la alternativa no es... Lo que realmente está sucediendo es que simplemente lo estamos ignorando. No estamos viendo el mundo frente a nosotros. Y estamos viviendo en una burbuja ridícula. Y esa burbuja creo acaba de estallar. Pero olvídate de los medios occidentales, Glenn. Mira, he estado en este rodeo durante 4 años. Todos nosotros, los corresponsales extranjeros de la vieja escuela, y soy uno de los últimos vivos, sabemos cómo funcionan los medios de comunicación occidentales. Y ahora ya no nos importa porque son irrelevantes. Las redes sociales son donde está el debate. Y en las redes sociales al menos tenemos algunos destellos, incluso en el norte global, de analistas que comienzan a entender de qué se trata BRICS. Pero el punto más importante, la única persona que realmente puede explicarle a Trump de qué se trata BRICS es Putin, 1 a 1. Xi Jinping no podría hacer eso. Putin puede, especialmente porque la fuerza impulsora de BRICS, diría yo, durante el último año, e incluso antes del último año, con la cumbre de Kazán, es rusa. Y en el futuro seguirá siendo rusa. Especialmente porque Rusia ahora tiene el peso de haber infligido una verdadera derrota estratégica sobre todo el occidente colectivo. Así que el presidente de los Estados Unidos tiene que escuchar al presidente de la Federación Rusa. Y esta es una de las principales razones, si no la principal. Si Putin va a convencer a Trump de que BRICS no es antiestadounidense, lo cual no es por definición, BRICS quiere encontrar una forma y un marco diferente de relaciones internacionales, geopolíticas y geoeconómicas. Esto no es necesariamente antiestadounidense. Estados Unidos también puede estar en la mesa, por supuesto. Pero intenta explicar esto no solo a Trump, sino al Estado profundo de Estados Unidos. En este caso, está absolutamente fuera de discusión.
Pero Trump podría entender eso y ajustar sus políticas hacia, diría yo, una cierta acomodación con respecto a BRICS. Por el momento, es muy complicado, Glenn, porque está involucrado en tantas batallas en tantos frentes simultáneamente. Y para él, la política exterior no es el campo de batalla principal. Es doméstico. Necesita limpiar su propio pantano doméstico primero. De lo contrario, lo devorarán vivo en los próximos 2 años. Y él lo sabe porque aprendió de Trump 1.0. Así que ahora está concentrando sus esfuerzos internamente. Externamente son estos arrebatos de reality show. Y a veces ni siquiera sabes lo que está diciendo, o si recuerdas lo que dijo antes. En términos de las posibles negociaciones con Rusia y todo eso, en términos de las ofertas que supuestamente está haciendo a Rusia, en términos de las ofertas que Putin también supuestamente le hizo. Así que es como una serie de Netflix sin trama, con muchos momentos de suspenso que en realidad no llevan a ninguna parte. Así que tenemos que ser muy claros sobre lo que discutirán cuando se reúnan en persona. Y este es uno de los puntos clave. ¿Cómo Putin va a explicar a Trump las repercusiones de lo que sucedió y sigue sucediendo en Ucrania? Lo que estas principales naciones emergentes en todo el mundo están tratando de hacer en términos de encontrar un nuevo sistema de relaciones internacionales que no excluya a Estados Unidos, pero que también lo incluya. Y esto es algo que será, para citar a Xi Jinping, un beneficio mutuo para todas las partes, incluidos los estadounidenses. Lo cual es algo que, si intentas explicarlo en Washington, nadie lo entenderá ahora. Pero si Putin le explica esto a Trump, tal vez en unos meses comiencen a tener una discusión seria. Cuando lees documentos de grupos de expertos sobre la política exterior de Trump, siempre es una mentalidad de Guerra Fría. Estas personas son muy tontas y todavía viven en el pasado. Es como una aglomeración de los pensamientos del general Kellogg. Ya sabes, pensando juntos. Es una broma. Así que depende, diría yo, del poder intelectual de los BRICS también. Probablemente a través de las redes sociales, probablemente a través del análisis que haces, entre otros, para explicar a los formadores de opinión occidentales de qué se trata BRICS. Bueno, creo que toda la guerra de narrativas ha sido muy perjudicial y está creando esencialmente realidades alternativas. Creo que este ha sido un problema clave. Es algo que también puede obstruir, por supuesto, las negociaciones ahora entre Estados Unidos y Rusia, pero también el enfoque de Estados Unidos hacia los BRICS. Hubo un artículo interesante que salió hace unos días por George Beebe, el exdirector de análisis ruso de la CIA, en el que señaló que la guerra de narrativas, el control de la narrativa, ha sido una gran parte de esta guerra por poder contra Rusia. Y él argumenta que ahora la realidad está ganando terreno porque hay una realidad objetiva. Creo que este es un punto muy importante para transmitir también porque te das cuenta de qué extraña burbuja de realidad, especialmente aquí en Europa, se ha creado. Por ejemplo, ahora que Estados Unidos habla con Rusia, hay una es decir, perdimos la guerra por poder y no tenemos más armas para enviar. Nuestras economías están quebradas, como dijiste, una derrota estratégica. Y la OTAN podría no sobrevivir, y el ejército ucraniano enfrenta un colapso inminente. Sin embargo, en Europa, todo tiene que ser este simplista binario de bien contra mal, esta mentalidad de Guerra Fría. Entonces, cuando ven a Trump hablando con los rusos, ¿cómo pueden explicar esto? ¿Discuten lo que realmente está sucediendo sobre el terreno? ¿Cuáles son las alternativas para hacer un trato con Rusia cuando estamos perdiendo? No. Están diciendo, bueno, o eres pro-Ucrania o eres pro-Rusia. Si eres pro-Ucrania, seguirás luchando sin importar qué, incluso si la guerra se ha perdido. Y dado que él quiere hablar con Rusia, bueno, ahora es pro-ruso. Y por eso es imposible tener un discurso sensato en este continente. No hay nadie que pueda discutir las motivaciones de por qué Rusia invadió en primer lugar.
La única narrativa es, ya sabes, que él es el nuevo Hitler o quiere restaurar la Unión Soviética. Nuestras propias acciones siempre se sacan de la ecuación. Esa es una condición. De lo contrario, podríamos sugerir que fue provocado. Es lo mismo que la elección de Trump. Nadie podía imaginar que Trump pudiera ser elegido de nuevo, porque nadie argumentó por qué los estadounidenses rechazaron a Kamala y por qué lo abrazaron a él. Es lo mismo con las sanciones. Es tan frustrante que durante 3 años expliqué por qué las sanciones no funcionarían, por qué se volverían en contra y por qué Rusia se había hecho inmune, porque esta es una de mis principales áreas de investigación, y no importó. Todo lo que dijeron fue, bueno, eso suena como argumentos prorrusos o narrativas prorrusas, porque si eres pro-europeo o pro-ucraniano, entonces apoyas las sanciones y repites estas narrativas. Así que creamos esta realidad realmente absurda y falsa, y es que, sí, Europa se está destruyendo a sí misma, y también estamos ayudando a destruir a Ucrania. Y cualquiera que no esté de acuerdo con esto es prorruso y antioccidental. Es simplemente más allá de... Y por eso estoy un poco preocupado por quién está realmente proporcionando información a Trump aquí. ¿Cómo ves esto? ¿Crees que todo es un espectáculo, esto de hacerse amigo de Rusia, o él ve lo que está sucediendo sobre el terreno? Porque parece que a menudo dice las cosas correctas. Pero acabo de ver que ahora los ucranianos acordaron entregar muchos de los recursos a los estadounidenses, y de repente... No tenían alternativa. Está hablando de lo grandiosas que son las armas, ya sabes, cómo enviaron javelins, lo cual, ya sabes, escaló el conflicto y contribuyó a la guerra desde el principio. ¿Lo ves? ¿Es solo un oportunista muy transaccional? ¿O crees que tiene una visión estratégica más amplia de cómo está cambiando el mundo? Porque esto también impactará su enfoque hacia los BRICS, creo. Absolutamente. Glenn, con Trump siempre tenemos que seguir el dinero. Así que llegó a la conclusión, incluso antes de ser elegido, de que esta guerra es un muy mal negocio, especialmente para los Estados Unidos. Entonces, ¿qué hace? Transfiere el costo de la posguerra, asumiendo que la guerra continuará, porque esto es exactamente lo que la Unión Europea, la Comisión Europea quieren. Esos tontos realmente creen que pueden ganar una guerra contra una superpotencia como Rusia. Está bien que piensen en eso y que cometan harakiri en progresión. No hay problema. Es su problema. Ahora tienen un problema adicional porque tienen que pagar. Entonces, ¿qué hace Trump? Bien, ¿quieren continuar la guerra? No hay problema. Es su problema. Tienen que soportar el 5% del PIB, todos ustedes. No vamos a contribuir más de lo que hicimos. Queremos nuestro dinero de vuelta, que es, como acabas de mencionar, este acuerdo de básicamente extracción y explotación de los recursos naturales de Ucrania. Esto es típico de Trump. Así que al menos vamos a recuperar nuestro dinero, o incluso más que nuestro dinero. Vamos a recuperar nuestra no inversión, de hecho. Así que ya transfirió la carga de todo lo que suceda con la Ucrania residual de ahora en adelante a la Unión Europea. ¿Cómo van a continuar con su estrategia de guerra? Nadie lo sabe porque no tienen ese tipo de dinero, punto, para empezar. No tienen armas, punto. Esto significa que tendrán que comprar cantidades inimaginables, para citar nuevamente a los húngaros, de armas a los estadounidenses. Así que los estadounidenses van a ganar 2 veces con todo eso. Y lo más extraordinario es que esos idiotas en Bruselas realmente no lo ven. Ahora, con el nuevo canciller de BlackRock en Alemania, tenemos esta idea que están empezando a entender la situación. Pero aún así, eso no es suficiente. Esto significa que tendrán que reevaluar su estrategia con respecto a Ucrania porque no pueden. Porque, como acabas de mencionar, esa es una narrativa inquebrantable. Simplemente no pueden retroceder. De lo contrario, no solo perderán prestigio, sino que serán perseguidos en las calles por los 450 millones de ciudadanos europeos, en ese caso. Así que ahora están, diría yo, en la última etapa de una fila de desesperación.
Tienen que pagar por su política fallida si quieren continuar. A los estadounidenses no les importan, porque Trump ya ha dejado muy claro que no están sentados en la mesa. Forman parte del menú. Este es el titular de toda la historia, porque como bien sabes, ambos vivimos en Europa, tú más que yo, pero ambos vivimos en Europa parte de nuestro tiempo. Y vemos cómo estas élites europeas son tan arrogantes e ignorantes al mismo tiempo, y con un complejo de superioridad que es absolutamente imposible de sacudir. Así que no cambiarán su actitud, pase lo que pase. Ahora tienen que encontrar el dinero que no tienen para pagar la continuación de su derrota estratégica a largo plazo. No pueden contar con los estadounidenses para eso. No pueden contar con el sur global, la mayoría global, incluso partes del norte global. Serán aún más antagonizados por el sur global y la mayoría global. Y eso es todo. Así que solo hay dos perdedores en todo el proyecto de Ucrania. Ucrania misma, que ahora está condenada a ser un estado residual, totalmente diezmada económica, políticamente, en términos humanos, de población, lo que sea, y la Unión Europea y la OTAN, lo que eventualmente llevará a la disolución, diría yo, simultánea de ambos, la UE y la OTAN, probablemente en paralelo y probablemente al mismo tiempo, y más pronto de lo que pensamos. Si no, esto es, de nuevo, a lo que me refería con la absurdidad del discurso y lo que sucede cuando vives en una burbuja. Porque ahora la UE, por supuesto, gastará dinero que no tiene para comprar armas que no existen con el fin de continuar una guerra, que los rusos, estadounidenses, chinos y la mayoría de los ucranianos, por cierto, realmente quieren terminar. Y todo esto se supone que tiene sentido, y todos se felicitan mutuamente por estar del lado correcto de la historia. No, es bastante extraordinario. Y creo que un buen ejemplo de esto, no estoy seguro si has estado siguiendo la discusión del G7, porque Trump está sugiriendo que quizás Rusia debería ser readmitida para convertirlo en el G8. Y los europeos, ya sabes, no están interesados. Y los rusos dijeron que no les interesaría. Sí, no pondrán condiciones estrictas. Pero en esto, de hecho, los europeos podrían estar en la misma página que los rusos, porque se asume que los rusos quieren regresar, que están ansiosos por tener un asiento en la mesa en Europa, que bueno, seamos honestos, está en llamas en este momento. Pero los rusos están con los BRICS. Están preparando un futuro en el este y en el mundo no occidental, no necesariamente para ser antioccidentales, sino simplemente para que Occidente importe menos. Y este es, supongo, el objetivo clave de los BRICS, no ser antioccidentales, sino menos centrados en Occidente. Y entonces, todo esto, si vamos a la próxima discusión en Europa, será sobre si permitir o no que Rusia se una al G7, en lo cual realmente no está interesada. Solo muestra una desconexión, ¿verdad? Sí. ¿A quién le importa? El futuro está en Eurasia, o lo que podríamos llamar Afroeurasia. Y este BRICS ampliado, BRICS intercontinental ampliado, eso es todo, con toda esa enorme lista de quienes también quieren convertirse en socios. La lista continúa. Todavía son 30 y algo, probablemente más de 40 ahora. Y es, diría yo, más allá de lo imposible explicar a las élites transatlánticas atlanticistas gobernantes que hay un nuevo paradigma en la ciudad. Nunca lo admitirán, porque si lo admiten, primero tienen que admitir que los aproximadamente 250 años de dominación occidental incontrolada del planeta han terminado. Y segundo, que sufrieron una gran derrota estratégica por parte de Rusia en Novorossiya cuando pensaron que destruirían a Rusia y luego saquearían todos los recursos rusos. Creían profundamente en eso, exactamente hace 3 años. Todos recordamos eso, ¿verdad? Entonces, ¿y puedes imaginar a Joel Ray toward miserable por Glenn? So can you imagine admitting all that at the same time, Glenn? It's humanly impossible for people. Es humanamente imposible para las personas que están acostumbradas a decir, es a nuestra manera o te vas.
y ahora están en medio de la carretera como animales atropellados. Así de simple historia. Estos giros y vueltas de la historia siempre son fascinantes, ¿verdad? Pero esta es la posición en la que se encuentran. Las Américas son diferentes. Sigue siendo un imperio. Todos tenemos que vivir con eso. Hay formas de contener el imperio e intentar, digamos, tener un diálogo con el imperio, como siempre dicen Lavrov y Ryabkov. Considerando la historia, la geografía, la cultura y los intereses estratégicos de otras naciones, por supuesto, es posible tener un diálogo. Esto tendrá que empezar desde cero. Lo que estamos presenciando ahora es una relación entre Estados Unidos y Rusia, reiniciándose literalmente desde cero. Restarting from literally scratch. Hace solo que 2 o 3 semanas, Ryabkov decía, y recuerdas esto muy bien, que las relaciones entre Estados Unidos y Rusia estaban al borde del colapso, de un abismo, prácticamente. Así que tienen que empezar a salir del abismo. Y bueno, empecemos, ya sabes, a tener misiones diplomáticas en ambos lados, grupos de trabajo, y luego vamos a empezar a hablar sobre problemas específicos, incluida la guerra en Ucrania. Así que aquí es donde empezamos ahora. Es el comienzo de un proceso muy, muy largo, y Europa se ha autoexcluido de este proceso. Así que ahora tenemos a 2 superpotencias hablando entre sí, y hay otra China, observando desde la línea lateral, pero aprendiendo de todo este proceso. Volviendo al comienzo de nuestra conversación. Los chinos están, podemos decir, fascinados por lo que están a punto de aprender sobre estos giros y vueltas, porque ellos son los siguientes, y saben que son los siguientes. Trump dice que la principal amenaza estratégica y la gran batalla es contra China, y las personas a su alrededor también. Todos son xenófobos, esencialmente. Así que aquí es donde estamos en este momento, el comienzo de un largo camino. Y el aspecto más fascinante es que Europa no se ve por teasing war. No, es bastante sorprendente que esto fuera hace solo 3 semanas, cuando parecía que Estados Unidos y Rusia se dirigían hacia un conflicto y enfrentamiento importante. Y ahora, por supuesto, tienes a los estadounidenses votando del lado de Rusia en la ONU. Pero esto es a menudo por lo que se critica a Trump, que su administración está haciendo estos cambios enormes. Pero esto también es un poco de pragmatismo cuando te das cuenta de que el modelo hegemónico en Europa se ha derrumbado. En algún momento tienes que hacer una corrección de rumbo. Creo que este es el problema que señalas en Europa, que se vuelven tan ideológicos y tan atrapados en sus propias narrativas, que ven que esto está llegando a su fin, y sin embargo no son capaces de cambiar de rumbo. En cambio, se quejan de ser excluidos de las negociaciones más importantes que vienen ahora, pero no están dispuestos a hablar con sus homólogos. Muestran que tienen expectativas poco realistas, muestran que son poco confiables, y sin embargo, se quejan de que están excluidos. Es simplemente, hay algo muy extraño en cómo se están volviendo irrelevantes. Y también está lo que sugeriste, que solían ser los sujetos del sistema global durante tanto tiempo, los que movían todas las piezas. No se dan cuenta de que han sido degradados a objetos, que no están sentados en la mesa con América, están siendo movidos como piezas. Y recuerdo que escribí un libro en 2021, bueno, al menos publicado, que se llamaba Europa como península occidental de la Gran Eurasia. Sí, leí este libro y me encantó. Tú fuiste el único que lo conceptualizó de esta manera, Glenn. Nadie más lo estaba haciendo, lo recuerdo muy bien. Pero esto es de nuevo, hace 4 años, pero estaba señalando hacia dónde nos dirigimos ahora. Y esto es en un sistema multipolar. Los estadounidenses exigirán más de Europa. Es decir, hagan su 5%, trasladen industrias a América, compren nuestra energía cara, nuestras armas caras, y sean más obedientes, y corten sus lazos con los rusos y chinos. Y al mismo tiempo, América misma, siendo menos relevante, tomaría sus recursos limitados y se enfocaría en Asia. Así que para Europa y antes, tenemos corten sus diversidades.
Tuvo que ajustarse un poco, no para cortar relaciones con América, por supuesto que no, sino para aceptar que con esta enorme integración euroasiática en marcha, tienen que encontrar su posición en un sistema multipolar en lugar de aislarse en estos esfuerzos por restaurar el orden unipolar. Y nuevamente, han hecho todo mal y se están volviendo cada vez más irrelevantes. Y como europeo, realmente me duele ver la insensatez. Y de nuevo, este fue un continente donde, ya sabes, nació Henry Kissinger. Aquí es donde casi se inventaron la diplomacia y la geopolítica. Y aquí estamos. Es bastante extraordinario. De todos modos, casi se nos acaba el tiempo. ¿Tienes algún pensamiento final? Sí. No, déjame hacerte una pregunta. He estado deseando hacerte esta pregunta, Glenn. ¿Cómo interpretas el sueño de los países bálticos de convertir el mar Báltico en un lago de la OTAN? Bueno, a primera vista parece un poco como comedia. Estos son los 3 pequeños estados bálticos. Nunca intentaron encontrar alguna reconciliación con Rusia, y eso fue parte del problema posterior a la Guerra Fría. Al solo incluirlos en un bloque militar, se les incentivó a perseguir lo que consideraban justicia histórica, o sí, venganza contra Rusia. Así que han podido salirse con la suya en gran parte de esto. Y se han convertido en un banjo de una sola melodía, donde la única política exterior que tienen es ir más duro contra Rusia. Y mi principal preocupación durante los últimos 3 años es que aprendimos todas las lecciones equivocadas. En lugar de provocar a Rusia, nos dijimos a nosotros mismos que, oh no, los estados bálticos lo hicieron bien desde el principio. Putin es Hitler y Rusia es malvada. Así que esencialmente entregamos las llaves del coche a los estados bálticos y dijimos, ya sabes, manejen nuestras políticas exteriores. Ahora la jefa de política exterior de la UE, Kaja Kallas, está sentada allí diciendo, oh, no creemos en la diplomacia, no con Rusia. Ya sabes, no hablamos con criminales de guerra. Así que nuestra principal diplomática no quiere hacer diplomacia. En cambio, está hablando abiertamente sobre dividir a Rusia en países más pequeños. Quiero decir, le dimos las llaves del coche a maníacos, para ser honesto. Maníacos, exactamente. Y la UE se hará irrelevante porque en los próximos años, no solo años, meses, semanas, la relevancia y el futuro de la UE dependerán de su capacidad para ajustarse a estas nuevas realidades. Y pusimos a locos, efectivamente, o a una loca en este sentido, al mando de la UE. Así que creo que es muy desastroso. Pero creo que el problema es un poco más amplio. Es decir, al expandir la OTAN, incorporando a Finlandia y Suecia, creo que esto es una amenaza histórica para Rusia, que ha sido, ya sabes, desde que la Rus de Kiev se disolvió y perdió su conexión con vías navegables confiables. Una gran parte de la historia rusa ha sido el intento de obtener acceso a corredores marítimos confiables. Estoy de acuerdo. Para los estados que querían equilibrarlo, ya fueran los británicos o los estadounidenses, la estrategia siempre ha sido evitar que esto suceda. Así que lo que veo ahora es bastante preocupante, porque al militarizar Escandinavia, al nivel que lo han estado haciendo, nuevamente, no sé hacia dónde van las cosas, pero se enfrentarán a los rusos en el Ártico. Intentarán poner un bloqueo. Bueno, están hablando abiertamente de poner un bloqueo a los rusos en el mar Báltico. Hay oficiales de la OTAN diciendo que, bueno, ahora que tenemos a Finlandia y Suecia, podemos esencialmente convertir el mar Báltico en un lago de la OTAN. Esto es algo que también los estados bálticos y Polonia siguen repitiendo. Esto ejercerá una gran presión sobre Kaliningrado. Un exsecretario general de la OTAN dijo que en el futuro podríamos poner un bloqueo a San Petersburgo. Y todo esto ya sabes, y piensan que esto es seguridad. Ahora tenemos este enorme arma, podemos apuntarla directamente a la cabeza de Rusia. Ahora tenemos seguridad. ¿Qué esperamos que haga Rusia? ¿Se rendirán? Quiero decir, de esto se trató en gran medida la guerra en Ucrania también, es decir, expulsar a los rusos del Mar Negro.
Y estos son los tres mares principales que los rusos tienen en su oeste. Es el Ártico, es el Báltico y es el Mar Negro. En Ucrania, no pudimos expulsar a los rusos. De hecho, ahora como resultado, los rusos tienen una presencia mucho mayor en el Mar Negro. Pero en el norte, los dos mares del norte, el Ártico y el Mar Báltico, estoy bastante preocupado por esto. Porque los europeos todavía, cuando hablan de seguridad, no hablan de equilibrar la disuasión con la tranquilidad. No, están hablando de cómo tener la mayor potencia de fuego posible, las mayores amenazas posibles para Rusia. Sí, y esto es un desastre, creo, especialmente en este momento en que el sistema unipolar se está desmoronando. Y ahora tenemos que reconceptualizar la seguridad, teniendo en cuenta las preocupaciones de seguridad de nuestros oponentes. Es entonces cuando vamos a poner esta pistola en la cabeza de Rusia. Quiero decir, es una locura. Al mismo tiempo, Estados Unidos se está retirando. No quiere estar tan involucrado en Europa. Entonces, ¿qué demonios estamos haciendo? Es realmente absurdo de ver. Y estoy tratando de entender cuál es el sentido común detrás de esto. Pero cuando escucho a nuestros políticos aquí en Escandinavia, es solo palabrería. Es solo tonterías, eslóganes emocionales. Y cualquiera que no esté de acuerdo con ellos es un malvado títere de Putin. Quiero decir, es muy peligroso lo que estamos haciendo ahora. Pero esto nos lleva, diría yo, al centro de nuestra conversación, Glenn. Cuando tienes a una mujer loca a cargo de la política exterior de la UE, representando a 400 millones de ciudadanos europeos, votantes, contribuyentes, esto te dice todo lo que necesitas saber sobre cómo funciona la Comisión Europea, que es esa organización kafkiana en Bruselas. Solo necesitas un día para caminar por los pasillos de la Comisión Europea para saber cómo funciona. Es más allá de Kafka. Así que eso te dice todo lo que necesitas saber sobre cómo se gobierna Europa. Europa no es gobernada como todos o Milán, o Roma, o Madrid. No, y no. Es gobernada por Bruselas. Y cuando tienes la composición de la Comisión Europea, el caso de Carlos, los que la precedieron, que eran aún más estúpidos, más la puerta giratoria en la OTAN, donde tienes desde un noruego hasta un holandés, se pone aún peor y aún más desconectado de la realidad. Eso es todo lo que necesitas saber. Yo diría como el pozo y el péndulo de Edgar Allan Poe, ambos están cayendo en el pozo. La UE y la OTAN como instituciones europeas. Este nis lo el trior president normal made in frame o thais, realmente ni during feliz ro, solo made en goberte at furfew los ciudadanos europeos. To the benefit of European citizens. Not at all. It is a Kafkaesque Orwellian. En absoluto, es un mecanismo kafkiano y orwelliano con su propia agenda, y es imposible inculcar razón en el funcionamiento de esta agenda, como mencionaste muy bien, en diferentes lugares. Así que eso es todo. Esto explica por qué esta desconexión, como una máquina disfuncional es capaz de sobrevivir. Su mecanismo es su propia supervivencia. Eso es todo. Y basado en este horizonte belicista hacia los cielos o al infierno, más apropiadamente, ¿verdad? Si no cambiamos esto y los Eurorowers son para cambiar Bruselas, ¿qué pasa? ¿Vamos a ir con orcas a Bruselas y decapitar a toda esta gente? No va a suceder. Bueno, así es como veo que la UE se está volviendo irrelevante. No solo dejando de lado el tema ruso y a los estadounidenses, sino simplemente mirando a China. Si Alemania quiere tener una economía competitiva y seguir siendo relevante, tiene que encontrar algunos acuerdos económicos, especialmente para la modernización con los chinos. Bueno, al menos diversificarse, no desconectarse de América, sino diversificarse. Pero cuando los alemanes van a China para tratar de mejorar las relaciones y tener algunos lazos económicos, son seguidos por los von der Leyens y los Kallas y el resto de la burocracia de la UE, que están haciendo lo contrario. Quieren ser la geopolítica, quieren desafiar a los chinos y lanzar algunas amenazas.
Entonces están socavando los intereses de los Estados miembros, y por eso es tan peligroso. En algún momento, los alemanes, si quieren ser relevantes, tienen que reconocer que la UR no les está haciendo ningún favor. El propósito principal de la UM era crear un poder de negociación colectivo para que pudiéramos venir desde una posición de fuerza para tratar con los chinos como iguales. En cambio, tenemos a la UE tratando de imaginar alguna rivalidad de gran potencia del siglo XIX con los chinos, mirándolos fijamente, haciéndoles aceptar nuestra superioridad y nueva unipolaridad. Es simplemente, sí, más allá de lo absurdo. Pero de todos modos, Pepe Escobar, muchas gracias por tu tiempo. Fue un placer. Podríamos continuar por unas horas más. Gracias. Ha sido bueno verte de nuevo. Good to see you. Cheers. Salé, es you two. Adiós. Gracias.